La historia comienza con Vera, una chica fresa y un tanto engreída. Ella vive en la Ciudad de México y quiere organizar un viaje de despedida en Oaxaca, con sus mejores amigas de toda la vida, ya que Rocío se irá a vivir a Suiza. Por cierto, esta última se siente muy agobiada por la presión que ejerce su padre sobre ella, lo cual los lleva a tener una discusión que provoca que las chicas decidan irse de viaje de manera improvisada, solo con las tarjetas de Vera y su auto. Por otra parte, Marcela discute con su novio Joshua, el cual está metido en problemas con una pequeña mafia. Ella planea hablar con la persona al mando para intentar llegar a un acuerdo, ya que el mafioso era amigo de su padre. Pero este señor le dice que su novio hizo un trato con él. Ahora Marcela le pertenece y tendrá que hacer todo lo que él pida. El sujeto intenta propasarse con ella, pero Marcela se defiende al lograr golpearlo con una botella. Toma el arma que se encontraba ahí y precavidamente huye del lugar. Mientras tanto, las chicas se detienen en una gasolinera en la que casualmente se encuentra Marcela un tanto preocupada. Mientras ellas buscan algunas golosinas, Marcela se comunica con Joshua y él le pide que regrese para resolver las cosas, si no a él lo van a matar, al igual que a su hermano menor, que fue quien le robó el dinero al mafioso. Marcela quiere ir a buscar a su hermanito, por lo que les pide a las chicas un aventón, ya que escuchó que van para Oaxaca, pero Vera súper cortante le dice que no. En su desesperación, ella se mete al auto y las amenaza con el arma. Vera entra en pánico, pero aún así consigue conducir hacia su destino. Ya en camino, Rocío le presta su celular a Marcela, seguido le presenta a las demás chicas. Más tarde, Marcela le pide a la rubia que conduzca más rápido, ella acelera y chocan con algo. Marcela se baja a revisar y en ese momento Vera aprovecha para escapar y dejar a la chica mala atrás. Se hospedan en un hotel para pasar la noche. Rocío, quien continúa preocupada y algo intrigada con Marcela, les pregunta a las chicas qué hacer con su mochila, a lo que Vera le responde que la queme o lo que sea. Después, se ponen más guapas y salen a bailar a un club nocturno. Vera se encuentra con un chico que conoció por una aplicación de citas e intenta darle celos a su novio tóxico Chris, el cual es DJ. Sus amigas se molestan con ella, al darse cuenta que las arrastró hasta Oaxaca solo para verlo a él. Luego el chico se la lleva al baño para tener relaciones, y al terminar se retira como si nada. Termina la fiesta y antes de que regresen al hotel, Marcela entra al auto muy enojada y les pide que conduzcan. Le devuelven su mochila, y ella se lamenta en voz alta porque siente que ya es demasiado tarde, y seguramente ya asesinaron a Joshua. Rocío le ofrece su ayuda y la lleva a un pueblo cercano para que busque a su hermano, pero al no encontrarlo, regresan con las demás chicas. Vera se molesta al ver a Marcela, y le pide a Rocío que deje de querer ayudarla, pero ella se niega. Mientras tanto, Marcela huye del negocio al ver a dos sujetos que trabajan para el mafioso. Carly les cuenta lo sucedido y luego les pide que la acompañen a una exposición de arte. Ya en el lugar, Vera le comenta a Rocío que es obvio que Marcela le robó su celular, por eso se fue sin avisar. Luego, las chicas se aburren y deciden ir a emborracharse como si no hubiera un mañana. Las acompaña el mismo chico de la aplicación de citas, de la última vez. Vera se encuentra muy ebria, y el sujeto la saca del lugar, luego comienza a besarla. Ella le pide que pare, pero él la ignora y continúa. Cuando parece que las cosas están a punto de empeorar, llega Marcela y le dice al sujeto que se detenga si no lo asesinará. Él se asusta e intenta justificarse diciendo que era algo que ambos querían. Pero Marcela sabe que no es así, y le deja en claro que no es no. Luego las chicas se van al hotel. Una vez ahí, Vera le pide que no le cuenten nada a sus amigas. Mientras ella toma una ducha, Rocío y Carly llegan súper ebrias, pero no hacen drama al ver a Marcela ahí. Al día siguiente, Vera continúa con una actitud triste, y mientras desayunan, Marcela nota que dos policías están buscando a las chicas en el hotel, por lo que les pide que huyan. Tienen una persecución policial, pero al final logran perderlos de vista. Vera cree que las siguen porque Marcela le apuntó con el arma al sujeto. Pero después se enterarán que ellos solo querían hablar con Rocío, ya que su padre la estaba buscando como loco. Mientras tanto, Vera comienza a tener un colapso, y sus amigas la reconfortan. Ya más tranquila, cree que es buena idea ocultar a Marcela en su casa de la playa, la cual no está muy lejos de ahí, y así, esperar a que las cosas se calmen. Al llegar, las recibe la madrastra de Vera, con quien no se lleva muy bien. Pasan el resto del día conviviendo en la alberca. Luego un amigo de Marcela la llama para pedirle que regrese. Le avisa que su hermano se encuentra bien y no hay por qué preocuparse. El sujeto escucha como Carly le pide a Marcela que vayan a la playa y así, el mafioso se entera de su ubicación, pero ella no lo sabe. A la mañana siguiente, la madrastra de la rubia les reclama el anillo que le regaló su marido, pues no lo encuentra por ningún lado. Vera se molesta porque ese anillo le pertenecía a su abuela y seguramente lo perdió en alguna fiesta. La rubia prefiere salir del lugar. Toman todas sus cosas y se retiran. Sus amigas se preguntan a dónde irán ya que se aproxima una tormenta.
Luego, se dan cuenta que alguien las está siguiendo, por lo que se alteran. E intentan huir, pero el auto queda atascado en el barro. Cuando ven que el sujeto se dirige hacia ellas, Vera se asusta y Marcela le pide que confíe en ella, que todo estará bien. Lo cual es correcto, ya que se trata de un señor que solo quiere ayudarlas. Las lleva hasta su casa para que se resguarden de la tormenta. Una vez ahí, la esposa del señor le pide ayuda a una de las chicas porque tiene que ir a un pueblo vecino a recibir un bebé, ya que es partera. Rocío y Carly deciden acompañarla, mientras Vera y Marcela ayudan al señor a mover los muebles. Luego, la morena nota que la rubia se encuentra algo rara. Ella le dice que no sabe qué hacer con su vida. A lo que Marcela le responde muy divertida que adopte una mascota, que se case o que comience a leer las cartas del tarot. El señor les lleva algo de ropa seca, y mientras se cambian, Vera se detiene a observar a Marcela. Esta última se da cuenta y le pregunta, ¿qué tanto mira? Luego, cae al suelo el anillo extraviado de la madrastra de Vera. Resulta que ella lo robó porque tiene un valor muy sentimental por haber pertenecido a su abuela. La pone triste el saber que su padre se lo regaló a la primera chica guapa, porque ese anillo fue heredado a Vera. Marcela le dice que lo importante es que ya lo tiene en sus manos y que combina perfectamente con su look. Vera le pide que no les cuente a sus amigas que ella lo robó. La morena le dice que ya se está acostumbrando a guardarle los secretos. La rubia no sabe porque le está dando su confianza, y Marcela muy tiernamente le dice que con ella no le va a pasar nada, ella la va a proteger. Después de conversar acerca de sus vidas e infancias, Vera se siente algo mal, por lo que expresa que ella solo quiere un abrazo, y Marcela se lo da. Al día siguiente, se encuentran todos desayunando, listas para salir. Les agradecen a los señores y se despiden. Comienzan a avanzar, y se dan cuenta que el auto se está quedando sin combustible. Quedan varadas en medio de la nada, después de un rato sin saber qué hacer. Afortunadamente pasa un surfista y les ofrece su ayuda. Llegan a la gasolinera más cercana, y Carly le pregunta al chico hacia dónde va. Él les recomienda ir a Puerto Escondido, que es a donde se dirige. Luego, vemos cómo Vera está teniendo problemas para pagar la gasolina, ya que ninguna de sus tarjetas es aceptada. Por lo que se dan a la fuga. Resulta que su padre las canceló, porque le llegó una demanda de unos vestidos que la rubia robó de la revista para la que trabajaba. Las chicas están pensando cómo conseguir dinero, y Carly aporta algunas ideas, pero Vera muy estresada le responde de manera grosera. Marcela está interesada en saber por qué se encuentra así la rubia. Le comparte que siempre es lo mismo con su padre, nunca ha estado ahí para ella. La morena le pregunta por su madre. Vera hace ya mucho tiempo que no sabe nada de su existencia. Marcela le cuenta una anécdota de su familia en la playa cuando aún estaban vivos sus padres, y en ese momento son interrumpidas por la ex asistente de Vera. Sucede que la revista hace un evento anual en Oaxaca y todo el mundo está molesto con Vera por casi tener que cancelarlo, por culpa de ella. Más tarde, las chicas caminan por la playa mientras se imaginan que comen algo delicioso. Rocío les ofrece unos hongos alucinógenos que le regalaron en el pueblito anterior, para así quitarse el hambre. El argentino que las ayudó anteriormente, las lleva con sus amigos. Vera decide guardar su anillo en el auto, al igual que Marcela deja su arma. Después vemos cómo las chicas tienen una tarde divertidísima gracias a los efectos de los hongos. Y así continúan con su buena vibra hasta el anochecer. Ya más tranqui, todos disfrutando de la fogata. Vera le confiesa a Marcela que le gustaría poder ser como ella, alguien segura y valiente, que se pone como fiera cuando lastiman a la gente que quiere. Luego Vera le pregunta por Joshua, y Marcela prefiere no hablar de él en un momento tan mágico. Vera le quiere confesar algo, pero no tiene el valor. Entonces, se paran a bailar alrededor del fuego. Y cuando menos lo piensa, Vera le susurra algo a Marcela y se alejan del lugar. Mientras Carly les comparte una hermosa poesía a todos los demás. La rubia y la morena comienzan a tener un acercamiento más íntimo, que refuerza la conexión que han tenido a lo largo del viaje. Y así terminan haciendo el amor. Luego de una noche tan mágica, Vera despierta y se da cuenta que está sola, por lo que regresa en busca de sus amigas. Rocío le pregunta por Marcela ya que imaginó que estaban juntas, pero Vera le responde que ella creyó que se encontraba ahí. Luego, al no encontrar el celular de Rocío, el argentino les dice que él vio a Marcela irse muy temprano con él. A Vera le parece de lo más cobarde que haya dejado una nota despidiéndose, añadiendo que tiene que ir a buscar a su hermano. Vera se encuentra tan molesta que incluso no quiere ni comer. Carly le propone ir a buscarla, pero Vera sabe perfectamente que no va a regresar. Después, se encuentra con Chris, quien le ofrece ir a un hotel a divertirse, pero Vera prefiere terminar definitivamente con él, al darse cuenta que es todo un idiota.
Luego, Carly cree que Vera se encuentra muy sensible por el tema de Marcela, y ella le confiesa que de alguna manera, las personas que quiere la terminan abandonando. Por otra parte, Marcela regresó a casa con Joshua. Está muy molesta al saber que su hermano se involucró con la mafia. Él solo le dice que ella tiene que cooperar con lo que pida el mafioso y todo estará bien. Así que la lleva a lo que parece ser su nuevo trabajo, como bailarina en un table. Ella le pide que escapen del mafioso, y así intentar iniciar una nueva vida, lejos de ese mundo. Pero parece que Joshua está muy conforme con dejar que se aprovechen de Marcela. Mientras tanto, el viaje de las chicas está por llegar a su fin. Vera y Carly están ansiosas por saber qué pasó con Rocío y el surfista, ya que estuvieron juntos los últimos días. Rocío les cuenta, y luego le dice a Vera que ya sabe por qué estaba tan triste cuando Marcela se fue, ya que el argentino le contó que las vio juntas aquella noche. Vera les confiesa que fue algo lindo y hubo mucha química. Se detienen a comer algo y Carly no para de bromear con la nueva parejita, incluso comienza a chipearlas. Rocío, al ver a Vera triste y sin ánimos, le recuerda que Marcela no se fue por su culpa. La rubia tiene la sensación de que las personas que la conocen se dan cuenta que es insoportable y por eso se van. Rocío le responde que detrás de esa mala imagen, existe un increíble ser humano. Y cuando menos se lo esperaba, Marcela le responde un mensaje a Vera, donde escribe que no es la mala persona que cree, pero no tuvo opción. Algo que tengo que añadir es que Marcela le robó su anillo a Vera. Entonces, las chicas deciden ir a buscarla, y con la ayuda de una caja de cerillos consiguen su ubicación. Al llegar se registran en el hotel con la intención de buscarla al día siguiente. Carly bromea con que Joshua la llevó hasta ahí para tener un reencuentro romántico. A Vera le molesta su comentario por lo que prefiere salir a fumar. Y casualmente del otro lado de la calle, Marcela sale del bar en donde trabaja, para también fumar un cigarro. Vera se acerca, y le pide que le regrese su anillo. Marcela le dice que no lo tomó con la intención de lastimarla. Entonces, la rubia le pregunta por qué se fue sin avisar. La morena responde que ya sabe que hace las cosas sin pensar. Vera le cuestiona qué hace ahí. Marcela le explica que ellas dos son muy diferentes y que por más que imaginen algo en común, ella no tiene las mismas opciones. Cuando se dispone a retirarse, Vera descubre que tiene moretones en el brazo, a lo que la morena le pide que no haga un escándalo. Ella se encargará de entregarle su anillo. La rubia regresa a contarle a sus amigas todo lo anterior. Rocío les pide que vayan a buscarla, pero Vera se niega, ya que siente que Marcela no las quiere en su vida. Las tres chicas terminan en el bar, y en ese momento escuchan cómo presentan a una increíble bailarina, llamada la diosa guerrera, quien es ni más ni menos que Marcela. En medio del baile, vemos a las chicas muy sorprendidas. La rubia se encuentra totalmente atónita, estupefacta y cautivada con la interpretación de Marcela. Al terminar el baile, las chicas intentan hablar con ella, pero un guardia no les permite el acceso. Al día siguiente la esperan afuera del bar. Ven cómo discute con Joshua, quien por la noche descubrió el anillo de Vera y la golpeó por ocultárselo. Ellos se dirigen a la casa del mafioso, para que tenga un encuentro con Marcela. Su hermano los detiene y al verla golpeada decide acompañarlos. Joshua se da cuenta que los están siguiendo, y Vera al ver que se acerca, toma el arma de la morena. Ellas fingen estar perdidas. Luego Marcela le pide a Joshua que regrese, y él se da cuenta que ellas son las tipas con las que estuvo en la playa. Se molesta al creer que ella las llamó para acudir en su ayuda, por lo que la golpea. La rubia, muy molesta, le pide que se detenga. Rocío ayuda a Marcela a subir al auto y Vera, al ver a Joshua intentar evitarlo, le dispara en la pierna. Se dan a la fuga, pero aún así él consigue alcanzarlas. Le pide a Marcela que baje del auto, para intentar resolver las cosas. Marcela quiere que las deje ir, pero él le cuestiona cuánto tiempo cree que sus amiguitas la van a cuidar. Ella le pide que les regrese el anillo para que se vayan. Pero eso a Vera no le interesa, solo quiere que Marcela esté lejos de él. Joshua intenta manipularla para que se quede, pero ella ya no puede más con esa vida. Sus amigas le dan la fuerza que necesita para dejarlo atrás. Y así, en compañía de su hermano y de las hermosas personas que el destino le permitió conocer, escapan de aquel tormento, para abrir paso a una vida diferente.